En leyendo la Biblia nos toca que leer el libro de según San Marcos capítulo 16. Recordemos, hago esto para dar a entender sobre el resumen que estamos haciendo en el Evangelio según San Marcos, para ir aprovechando más que todo lo demás que la Biblia nos enseña. Sabemos que Mateo, Marcos, Lucas y San Juan nos hablan del Evangelio. No es que queramos evitarlo leer, sino que estamos tratando más que todo de entender, y yo creo que Mateo es bastante claro y también lo es Juan, y hemos escogido estos dos evangelios para entender sobre el fundamento del evangelio y de ahí continuar con los hechos del avance del evangelio, que es lo que nos relata el libro de Hechos. Así que iniciamos con el capítulo 16. San Marcos capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, diciéndose unas a otras: ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero, al mirar, vieron que la piedra ya no estaba en su lugar. Esta piedra era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo: No se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro: Él va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán, tal como les dijo. Entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando, asustadas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En el primer verso del capítulo 16 encontramos, sería el título del capítulo que estamos leyendo, la resurrección. Acá nos empieza a narrar Juan Marcos sobre cómo inició. Estamos hablando del día domingo, porque dice que pasado el día de reposo significa ya pasó el día sábado. Dice que María Magdalena y María la madre de Jacob y Salomé, habla de dos varones. Dice que ellas habían comprado especies y van hacia la tumba a ungirle, como quien dice, era algo que se acostumbraba en aquel entonces a hacer para esa fecha, digamos al tercer día. Ellos estaban siguiendo la costumbre o la cultura respecto al tratamiento o qué es lo que se debía hacer con una persona que había fallecido, y es lo que ellas disponen a hacer en ese día, y es así como se introduce este versículo para darnos a entender por qué ellas habían decidido ir a la tumba de Jesús. En el verso 12 entendemos que era muy de mañana, eso significa muy temprano. Dice que era el primer día de la semana, que es domingo, y que ellas vienen al sepulcro ya saliendo el sol. Eso estamos hablando entre las 5:30 más o menos y 6 de la mañana. Bueno, según acá en Guatemala, pues es la hora en que sale, ¿verdad? Allá es probable que varíe por el lugar en que estén, pero más o menos eso es lo que él está relatando, como dándonos a entender cómo más o menos nosotros podemos imaginarnos el inicio del primer día de la semana, ellas disponiendo irse más o menos cuando el sol empezaba a salir, lo que entendemos en el verso 2. En el verso 3 dice que dentro de ellas o entre ellas, dice que entre sí decían: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Acordémonos que el sepulcro había sido sellado por una piedra, habían guardias. Es probable que ellas decían: bueno, ¿quién nos va a hacer el favor? Como iban solo dos mujeres, la preocupación más que todo de ellas era quién les movía la piedra del sepulcro para poder ingresar y lógicamente poder derramar
en sí lo que ellas llevaban, las especies aromáticas sobre el cuerpo de Jesús, era a lo que ellas se dirigían en ese momento. Entonces, como entendemos, la preocupación era cómo poder entrar a hacer lo que ellas querían hacer. En el verso 4 nos da a entender que de plano ellas ya estaban cerca, porque dice que cuando miraron, vieron que la piedra muy grande estaba removida. Esta piedra era demasiado grande, lógicamente ya la ven removida y lógicamente era a una distancia donde ellas podían percibir que había sido movida. Eso es lo que entendemos en el verso 4. En el verso 5 la descripción de Marcos dice que o ella le contaron a él o él escuchó por otra boca. Dice que vieron a un joven, es la forma en que ellas describen, sentado a la derecha, cubierto de ropa blanca, y lógicamente ellas no esperaban ver a nadie, menos la piedra removida y menos un joven sentado. Es la forma que ellas describen al ángel. Mateo dice que es un ángel, acá dicen que es un joven. Pero bueno, la imagen que ellas perciben es como ellas relatan lo que ellas vieron. Y lógicamente lo que ellas se espantaron, ¿verdad? Por lo que estaba ahí sucediendo. Digamos, uno, porque la piedra estaba removida. Y dos, al ver a un joven sentado en ropas blancas en ese lugar. Entonces, lógicamente cualquiera se impresionaría, cualquiera se espantaría o tendría una impresión por lo mismo de que ellas estaban percibiendo en ese momento. En el verso 6 entendemos que este joven lógicamente es un ángel porque les da un anuncio y les dice que si ellas buscan a Jesús, ese es en el verso 6, él les dijo, no os asustéis, como que dicen, no tengan miedo, tranquilas, cálmense, buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, no está acá, pero aquí dice, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, como que dice, comprueben, vean, observen, ese lugar donde él fue puesto, no está acá, él ha resucitado. Interesante porque realmente, si nos damos cuenta, si no estoy mal, 3 o 4 veces el Señor les dijo a ellos que Él iba a sufrir, que iba a ser crucificado, que Él iba a padecer, que iba a morir, más bien que lo iban a matar sería, y que al tercer día Él va a resucitar. Pero al parecer ellos no están en lo que Él les dijo, digamos. No están actuando como Él les dijo, pero aún así el Señor no viene, no les reclama, no los confronta, sino les da como que una forma de consideración, podríamos decir, porque envía un ángel, el ángel da un mensaje a ellos, dándoles a conocer lo que Él ya había dicho, o recordándoles, o permitiendo que ellos entendieran que lo que Él dijo era una realidad. Entonces, eso es lo que percibimos en el verso 6. Es por ello que en esta parte como que entendemos que realmente el mensaje del ángel es confirmar la resurrección de Cristo. En el verso 7, Él les dice, vayan y dice, decirle a sus discípulos, háblenle a sus discípulos, díganselo a Pedro, a sus discípulos, lo que acá les acaba de decir. Él va delante de vosotros a Galilea, como que dice, Jesús se dirige hacia Galilea. Ahí le veréis como os dije. Como que dice, vayan a Galilea, Él va delante de ustedes. Allá se van a ver. Ese es el lugar que Él ha decidido, donde ustedes se van a volver a encontrar, volverse a ver, y lo verán a Él. Entonces, este verso nos da a entender como que les destina un lugar y que ellas necesitaban informarle a los discípulos porque el objetivo era una reunión que Jesús tenía en mente realizar con ellos.
A pesar, eso es lo que entendemos en el verso 8, a pesar que le dijo no tengan miedo, les dice un mensaje. Dice que ellas fueron huyendo del sepulcro, digamos, ellas salieron corriendo, impresionadas, como que lo que les dijo el ángel, que no tuvieran miedo, que no actuaran de esa manera, pues pareciera que no lo entendieron, porque dice que ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto por lo que estaban percibiendo, y no decían nada a nadie porque tenían miedo de lo que había pasado, no hallaban cómo expresarse, como que dice, realmente estas mujeres tuvieron una experiencia que lógicamente para aquel entonces, para su humanidad, hay que entender la humanidad de ellas. Entonces, lógicamente es una impresión grandísima, digamos, ver a un ángel, bueno, cuando no tenemos la educación precisa, nos va a impresionar, digamos, eso era una impresión que yo también tuve, aunque yo no vi a un ángel al principio, lo que solo percibía al Señor, digamos, veía un ser, una luz, pero no veía exactamente a alguien. Y yo sabía que era Dios quien me hablaba, ¿verdad? Entonces yo todavía me quedaba así, va como que, ¿será que alguien me creerá que Dios me habló, que Él me dijo esto? Digamos, algo así, pero bueno, no me causaba miedo, porque inclusive cuando a veces le decía a alguien se me quedaba así viendo, ¿en serio te habló? ¿Sí? Así va como, no hallaban ni qué decir, también se impactaban, y yo lo hablaba tan natural porque así era, ¿verdad? Entonces hay que entender esa parte para poder entenderlas a ellas, y lógicamente bien impresionadas salen corriendo, huyendo de aquel lugar, porque lógicamente tenían espanto, temor y temblor, es lo que nos dice Marcos, y por ello salieron de esa manera. Eso es lo que entendemos hasta el verso 8. Después que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Estos, al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. En el verso 9 encontramos un subtítulo que dice Jesús se aparece a María Magdalena. Digamos, acá Marco nos va a relatar que él se le aparece específicamente a ella, pero también nos da una información sobre la biografía de María Magdalena, porque dice que María Magdalena era aquella mujer que el Señor le había expulsado 7 demonios, como que dice, cuando tuvo su primer encuentro con el Señor, y lógicamente ella estaba poseída por 7 demonios, el Señor decide expulsar a estos seres de ella, y es así como empieza ella a relacionarse con Él, y queda libre de estos seres, y lógicamente por lo mismo, por esa experiencia que ella tuvo, sabía con quién trataba, sabía por qué estaba ahí con los discípulos. Digamos, la convicción de esta mujer era plena, como nos ha pasado a nosotros. Digamos, los que tenemos la experiencia con el Señor, vuelvo a recalcarlo y a decirlo, digamos, no necesito que alguien venga, me compruebe con la Biblia algo, yo no necesito eso. Digamos, cuando a veces escucho a personas, ya sea por las redes sociales o por cualquier, poniendo, sí, que ustedes son protestantes, sí, que ustedes no están reconocidos, sí, que la iglesia católica, digamos, todo eso no me preocupa, digamos. ¿Por qué? Porque los que hemos tenido una experiencia con el Señor, digamos, los que hemos entendido, y el Señor se ha revelado a nosotros, como le pasó a Pablo también, ¿verdad? Entonces, no necesitamos que alguien venga, miren que esto, y nos digan cosas así, porque realmente nosotros sabemos a quién le hemos hablado, a quién hemos contestado, a quién obedecemos, por qué predicamos. Digamos, todo eso nos queda claro. Entonces, a María Magdalena, por la experiencia que ella tuvo con el Señor, en este caso el Señor decide revelarse o manifestarse a ella.
Eso es lo que entendemos en el verso y nos relata de la experiencia que ella tuvo. Lógicamente ella supo que era tener 7 demonios en su cuerpo, digamos, que se manifestaran en ella. Hoy, digamos, al tiempo donde estamos, cuando el Señor se le aparece, ella también sabe que es que el Señor se le acerque. Esas experiencias, como las nuestras o cualquier otras experiencias que nosotros tengamos con el Señor, son las que marcan nuestra vida, son las que nos hacen diferentes, son las que hacen que nosotros actuemos diferente y no andemos de cierta manera queriendo justificar si Dios es una realidad porque lo sentimos, porque nos habló, porque nos ha dicho cosas tan claras y tan específicas que lógicamente ha hecho que nosotros seamos esos discípulos o esa iglesia que Él quiere formar con nosotros. Como se le había aparecido a ella en el verso 10, entendemos que yendo ella, dice que lo hizo saber a los que estaban con él, que eran sus discípulos, los cuales estaban tristes y llorando. Digamos, todos los discípulos de cierta manera, por eso le decía, ellos manifestaban un dolor, una pérdida normal, digamos, digamos como que habían olvidado que él había dicho que iba a resucitar, y en su humanidad ellos lloraban y estaban tristes, digamos que ya no iban a ver al Señor, porque eso es lo que uno sabe y entiende cuando alguien que lógicamente no era Jesús o no es Jesús, un ser querido, no va a resucitar, digamos, va a resucitar cuando Cristo venga, pero no ahora. Entonces, esa reacción de ellos era como humana, normal, y viene ella y les fue a decir a ellos sobre ese suceso, es lo que entendemos. ¿Por qué? Porque ellos estaban tristes. Miren, ya vi al Señor, el Señor se reveló a mí, ya no estén tristes, ya no lloren. Es probable más o menos lo que estoy tratando de decir, lo que ella hablaba y decía a ellos. Eso es lo que entendemos en este verso. Digamos, María Magdalena fue una testiga o primera testiga ocular de lo que había percibido en cuanto a la resurrección del Señor. Verso 11. Aquí seguimos encontrando la humanidad de los discípulos. Hablo de la humanidad porque, lógicamente, si hubieran estado en el Espíritu, si ellos hubiesen entendido, si ellos hubiesen razonado, como hoy en día, digamos, yo entiendo cuando uno inicia tan humano, que uno viene incrédulo, dudoso, muchas cosas al Evangelio, pero conforme va teniendo la experiencia con el Señor, conforme uno va, el Señor le va abriendo el entendimiento a uno, le va abriendo los oídos para que uno escuche, hablando en el sentido espiritual, para que uno vea en el sentido espiritual, para que uno se levante en el sentido espiritual y le crea y nos volvamos cristianos evangélicos. Entonces nosotros realmente logramos experimentar ese cambio, algo que en este entonces los discípulos no tenían. Hablo de esto porque hay personas que creen que cuando medio tú leas la Biblia vas a ser católico, y si la lees un poquito más te vas a volver cristiano, y si la estudias y te dedicas tiempo a la Biblia no vas a hacer ninguna religión. Esa es una idea humana, esa es algo, y puede pasar, digamos, si alguien solo lee la Biblia sin las instrucciones del Señor, sin la guianza del Señor, sin el temor a Dios, lógicamente eso va a pasar con esa persona. Pero tenemos que entender que la misma Biblia dice que el Espíritu Santo se revelaría a nosotros, que es la palabra, que el Espíritu Santo nos enseñaría, que el Espíritu Santo nos guiaría toda. Entonces nosotros no vamos a parar así, nosotros no vamos a parar con la idea humana, nosotros vamos a parar siendo cristianos evangélicos genuinos, llenos del Espíritu Santo, llenos de las palabras y con deseos de seguir buscando a Dios, y no diciendo no seríamos cristianos, no seríamos esto. No, ¿por qué? Porque entendemos que el que hace la obra perfecta en nosotros se llama Espíritu Santo de Dios. Entonces, hablo todo esto porque dice que ellos, al oír lo que ella dijo, que se le había parecido de que estaba vivo, dice que ellos no le creyeron. Veamos. Ellas reciben un mensaje en la tumba, se van a decírselo, pero a María Magdalena específicamente se le aparece. Ella también llega, miren, ya vi al Señor, está vivo. Y él dice, no le creyeron, como que dice, definitivamente estaban en su humanidad, en tristeza, en dolor, y por ello no podían desarrollar fe, no podían creer lo que realmente estaba sucediendo.